Gracias por estar aquí, por acompañarnos a la presentación de Pensar México de Marwan Soto Antaki. Como ustedes saben, Marwan es novelista y ensayista. Ha publicado varias novelas, entre las cuales se encuentran Casa Damasco, La Carta del Verdugo, Clandestino y El Jardín del Honor. También es autor de varios libros de ensayo, entre ellos está Reserva del Vacío y la saga el libro que forma parte de la saga Pensar, que se inauguró con Pensar Medio Oriente, al cual le sigue Pensar México, y este año publicaremos Pensar Occidente. Este día acompañan a Marwan Soto Juan Pardinas, que está aquí con nosotros, y también en unos momentos se unirá a la mesa Jesús Silva Herzog Márquez, el cual nos pide que por favor lo disculpemos. Como saben, el centro está muy complicado, ya está buscando estacionamiento y estará aquí con nosotros en unos 10 minutos. Juan es director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, sí lo sigue siendo, ¿verdad? Sí. Ha sido corresponsal para CNN en diversos países, también es colaborador del Reforma y bueno, es un connotado politólogo y economista. Jesús Silva Herzog Márquez, como ustedes saben, es ensayista, es catedrático, es académico, también es autor de diversos libros, entre los cuales siempre vale la pena destacar Andar y Ver y La Idiotez de lo Perfecto. Bueno, en un momento se unirá con nosotros. Muchas gracias al Palacio de Minería por la invitación, por el espacio, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Marwan, y le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a Marwan por invitarme a presentar y acompañarlos el día de hoy, y sobre todo la invitación a la lectura. Marwan Soto creo que es un mexicano excéntrico, es un mexicano atípico. ¿Y dónde radica la rareza de Marwan? Es un mexicano profundamente indignado con la violencia. Seguramente a todos los que estamos aquí, la gente que está allá afuera, los miles de chavos que están abajo viendo libros, también nos ofende la violencia, también nos molesta la violencia, pero a la hora de pensar México, me di cuenta, como cuando te ves en un espejo que te duele, lo mucho que yo mismo ya había normalizado la violencia, ya me había acostumbrado y por supuesto que me ofende. Pero esta voluntad de coexistir, de cohabitar con este entorno tan brutal que estamos viviendo los mexicanos, creo que Pensar México lo ofrece Marwan como un primer antídoto, el pensamiento como un reconocimiento de lo que está pasando. Y menciona en distintas partes del libro tanto la violencia como algunos episodios especialmente brutales que se han incorporado a nuestra historia cotidiana de una manera tan normal, tan normalizable, tan acostumbrable, que me hizo pensar en esta metáfora de un experimento que hacen con ranas, no sé si lo han oído, pero las ranas no tienen un termostato corporal. Entonces, si tú pones una olla hirviendo y el agua empieza a hervir, y tiras una rana, la rana salta del agua porque siente inmediatamente el calor que la va a matar. Pero si tú metes a la rana en la olla con el agua tibio y empiezas a poner a fuego lento, la rana nunca brinca porque se empieza a acostumbrar, se empieza a normalizar. Y de repente, leyendo Pensar México, me sentí como en una república de batracios con respecto a todos los compatriotas, porque estamos en esta olla como sin asumir de forma cotidiana las implicaciones que ha tenido este cambio en la vida de nuestro país, específicamente en el tema de la violencia y los derechos humanos. Y leer este libro es un recordatorio, no como reportaje, sino como discusión interna y discusión filosófica. Ya le preguntaremos a Marwan por qué escribió este libro. Yo quiero aquí
avanzar una hipótesis, es como una especie de antídoto para ti misma, como de salvarte de este tiempo presente, de salvarte de esa indiferencia, de marcarle un alto a la normalización de todas estas cosas que nos duelen y nos ofenden y que tal vez las hemos procesado a través de distintas rutas narrativas, la ruta del periodismo, la ruta de la crónica, del fotoperiodismo, pero no como una reflexión de nuestro tiempo. Y desgraciadamente pensar México en el 2018 es pensar la violencia. ¿Por qué surge la violencia? Y esa es una de las secciones del libro que más me interesó. La función básica del Estado, así la función primigenia, es pues, una serie de instituciones y estructuras en esencia para que no nos matemos los unos a los otros, para resolver nuestros conflictos de una manera menos sanguinaria o, si se puede, aspiracionalmente más civilizada. Entonces, un Estado que no cumple esta función, siguiendo la metáfora de la novela o la película de la naranja mecánica, ¿para qué sirve una naranja mecánica? Pues absolutamente para nada. Las naranjas o las haces jugo o te las comes, pero pues una naranja con resortes, con mecanismos metálicos, no tiene ninguna función, como una cubeta con un agujero en el fondo. Un Estado que no es capaz de frenar esa violencia, de ayudarnos a darnos elementos como país, como sociedad, para resolver nuestros conflictos con tanta beligerancia, pues es un Estado que no está cumpliendo su función básica. Por supuesto, después viene la función de educar, la función de dar salud, la función de garantizar competencia económica, pero la básica, antes de todas estas preocupaciones, sí es que no nos matemos los unos a los otros. Y el Estado no está cumpliendo cabalmente esa función, y creo que pensar México lo pone en una luz difícil, en una luz dolorosa, pero al mismo tiempo tiene el mérito, el texto, de ver el presente sin enredarse en el presente. Con todo el ciclo electoral que estamos viviendo, es francamente refrescante y hasta relajante, terapéutico también, leer algo sobre México que no tenga ese eco constante de quién va arriba en las encuestas y quién va en primero y quién va en segundo y quién va en tercero, sino de los problemas estructurales que tenemos como país hoy en el 2018. Y al mismo tiempo asombra y duele cómo ante este diagnóstico de los problemas de fondo, de las cosas que están partiendo en dos como república, ves una distancia a veces infranqueable del discurso de las propias campañas electorales. O sea, yo sí me encantaría que los tres candidatos presidenciales leyeran Pensar México y se pusieran a pensar México bajo la luz que nos presenta Maurán. Para mí sí fue un acto como lector doloroso, pero al mismo tiempo necesario de asumir conciencia de qué tiempo estoy viviendo, de qué tiempo está viviendo mi país. Y dicen que en un país como el nuestro nunca debemos dejar de un lado la posibilidad de que las cosas se pongan peor. No es que sea yo un pesimista crónico, pero siempre hay el riesgo de que las cosas se empeoren. Leer este libro en el 2018 por lo menos es un bálsamo de qué temas, qué problemas era lo que nos debíamos centrar, a enfocar, a discutir como país, como ciudadanos, como sociedad, y no los estamos atendiendo con la relevancia, con la importancia que ameritan. O sea, a mí sí me encantaría un candidato que dijera que entre sus prioridades una de las prioridades principales de su gobierno va a ser reducir la violencia,
como un objetivo de luz al final del sexenio y en función de este objetivo de reducción de la violencia, ver qué se tiene que hacer, qué políticas nos llevan a construir este objetivo. Pero para plantearlo de esa manera, y de reducir la violencia puede sonar algo muy ambicioso, es resultado tanto de la interacción de ciudadanos con ciudadanos, de particulares con particulares, de particulares con el Estado, del Estado contra el Estado, de los distintos brazos y ramas del Estado contra los ciudadanos. Pero ¿cómo enfrentamos y cómo pensamos este objetivo como país de reducir violencia si no nos detenemos a reflexionar sobre el México hoy, sobre cómo ha cambiado, sobre cómo se ha transformado? Y yo sí los invito a leer el libro porque es como una invocación a un país donde nos vuelvan a importar los muertos, donde no sean una estadística, sino una preocupación y una ocupación de cómo qué vamos a hacer para que esto no empeore, qué vamos a hacer para que esto cambie su trayectoria. Un país donde nos indignen las fosas comunes. Probablemente de las escenas más dramáticas que me ha tocado ver como mexicano es ver a padres de familia que tienen que ser ellos los que están buscando a sus hijos desaparecidos. Y tal vez ya nos acostumbramos a verlo mucho, tal vez no nos duele como nos debería de doler, y este libro es un recordatorio, un dedo en la llaga de qué cosas nos deberían doler como sociedad. Un país donde importen las palabras que nombran a las cosas, cuando las palabras pierden relevancia, cuando las palabras se desgastan por su uso político, por su uso electoral, esta relación con la verdad, esta relación con el dolor se vuelve más difusa, más inasequible, más innombrable. Y el libro justamente trata de reivindicar esta relación con el lenguaje que describe las cosas que estamos viviendo. Y desde la pluma de Maurán, pues lo hace con una intensidad y con este esfuerzo que construye él mismo, yo creo, como pues para un poco que conste que se los advertí, ¿no? O sea, que los mexicanos del 2040 no volteen a vernos a nosotros y digan, ¿y estos por qué no hicieron nada? Bueno, aquí hay una tarjeta roja, hay una demanda de que hagamos una pausa y veamos lo que está sucediendo en México, una pedagogía de la memoria. Y creo que pensar en México en estos términos, en esta distancia de los ciclos electorales, de los ciclos políticos, es un ejercicio de resistencia contra lo peor de nosotros mismos, contra lo peor que representa nuestra sociedad. El libro no es solo esta nube oscura que estoy describiendo, y menciona en la parte final pues las cosas que nos ennoblecen, que nos llenan, que nos deberían dar motivo de orgullo. Y cuenta el libro la anécdota que me conmovió mucho de un migrante hondureño que en el paso por nuestro país, subido en estos trenes de migrantes, creo que era La Bestia, unos hijos de la chingada, perdón, no encuentro otro término técnico para describirlo, como si fuera deporte, con una escopeta le empiezan a tirar a los migrantes. A veces nos quejamos de lo que hacen los gringos con nuestros paisanos, pero tenemos que revisar con más atención lo que nosotros hacemos con el trato a los migrantes. Y le tiran y le llenan la espalda de esquirlas. Y herido va a atenderse en un hospital público, de esas regiones del país que sí funcionan. Y en el hospital lo atienden, lo curan, lo rehabilitan y le permiten integrarse a una vida productiva. En una anécdota que me hubiera gustado ver en el libro, Maurán, que me contó ahora en persona y no está, que México le da posibilidad de trabajo. Pero en este migrante hondureño encontramos lo peor del país, y
y encontramos al mismo tiempo la oportunidad de redención, un área de nuestra sociedad, de nuestro estado, de profesionales de la salud, atendiendo, pues yo creo que a la gente, al sector de una sociedad más abandonado que puede uno pensar, que es un migrante en condición ilegal, con un riesgo de vida, después de haber recibido las esquirlas de un escopetazo, y que el Estado mexicano, las instituciones de nuestro país le responden ese individuo sin derechos, sin condición legal, y le responden y lo rehabilitan. Es esta bipolaridad, esta ambigüedad entre lo peor de nosotros y lo mejor de nosotros que nos obliga a pensar México. Y creo que pensar México en el 2018, por muchas razones muy obvias, por los ciclos políticos y electorales, es un asunto, así como decía que Maurán lo escribió como un antídoto a sí mismo, es también un antídoto para lo que los leemos y para estar atentos y preocupados y ocupados de lo que puede pasar en el país si dejamos que las cosas sucedan sin poner nuestros ojos sobre ellas, sin detenernos y sin reflexionar. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, en verdad. Me siento increíblemente halagado. Voy a responderte a una de las preguntas de por qué lo escribí, pero también voy a responder a lo que no me has preguntado, de por qué te pedí que me presentaras y por qué le pedí a Chucho que esperemos que encuentre el lugar de estacionamiento pronto. Yo a Juan le había pedido primero que lo presentara en la feria de Guadalajara a finales de año pasado, pero por un asunto de agendas entre los dos no se pudo. Tiene que ver con las razones por las que lo escribí. Me di cuenta, ya sé que la mayor parte de las personas que tendemos o que nos transformamos en opinócratas, somos también todólogos y parecemos todólogos. Me di cuenta en un punto que sé hacer muy pocas cosas. O sea, me di cuenta de mis propias limitaciones, y mi propia limitación es quizás sentarme, leer y preguntarme un montón de cosas. Eso es lo único que sé hacer. Y cuando uno se pregunta cosas, tiene normalmente que hablarlas. Y entonces me di cuenta que también siento que encuentro muy poca gente con la que las puedo hablar. Por eso invité a Juan tanto en Guadalajara que no logramos coincidir, y por eso te pedí que me acompañaras ahora, y por eso también le pedí a Chucho y a Gabriela Barkentin que me lo presentó en la FIL el año pasado. Las principales razones de escribir también tienen que ver con la edad. Me di cuenta que sabía hacer pocas cosas y que aparte me estaba quedando ya no tan joven, y que el lugar en el que estaba no me gusta. No me gusta México, así. Es muy complicado y tiene que ver eso también con el que no encuentro mucha gente a qué decírselo. Si en este país uno dice a mí no me gusta México, es una afrenta nacional. Y a mí no me gusta México. Pero no solamente no me gusta, sino que también sí me considero un pesimista, quizás yo sí crónico. Y estoy contento con ese pesimismo por una sola razón: quien es optimista no tiene ninguna razón para tener esperanza. La esperanza y el optimismo no van juntos. El que puede tener esperanza es el pesimista, porque tiene algo de que tener esperanza. A la hora de combinar esas cosas, me doy cuenta que este lugar que no me gusta, tengo la esperanza que sí me guste, porque hay ciertos elementos en él que me hacen querer que funcione, y hoy México, perdón, no funciona. Pensar México es en realidad es un ejercicio análogo a un libro que presentamos aquí hace un par de años, no, el año pasado, que se llama Pensar Medio Oriente. Al parecer tengo un cierto coqueteo con la disfuncionalidad de los lugares donde vivo o los lugares a los que pertenezco, porque como mitad mexicano, mitad sirio, no puedo decir que ninguna de las dos zonas tengan atributos que los hagan funcionales. Cuando escribí Pensar Medio Oriente, lo hice porque al ser una zona tan distante y tan conflictiva, me di cuenta que había una cantidad de lugares comunes que yo, para poder conversar y encontrar más gente con la que pueda hablar, necesitaba tratar de aclarar y tratar de tener ese piso común con el que pudiera entender con la gente con la que pueda platicar,
¿Qué quiere decir ser musulmán? ¿Qué quiere decir lo que pasa en Siria? ¿Qué quiere decir esa inmensa cantidad de lugares comunes que son en general el Medio Oriente? Mi única intención en ese libro era tal cual tratar de poner el piso común para poder tener una conversación. Mientras escribía Pensar Medio Oriente, que lo hice a partir de una anécdota familiar además, en la que en mi casa decía que la única forma de entendernos a los árabes era a través del lenguaje, de forma que abordé Medio Oriente a partir del lenguaje, porque como solo sé hacer una cosa, que es leer y ponerme a hacer preguntas, ese era mi terreno. Voy escribiendo con esta línea, Pensar Medio Oriente, y tenía el cuaderno de al lado las cosas que encontraba semejantes o que las veía en un espejo en mi otra realidad, que es la realidad mexicana. De forma que el único camino con el que podía tratar yo de entender lo que sucedía en México, para poder tratar de tener esa conversación con la que pudiera explicarme qué es lo que sucede en la realidad que no me gusta, era de vuelta a través del lenguaje. Y parto de una premisa. En México nos convencimos, también por un ejercicio intelectual que tiene alrededor de unos 70 años, que en este país le cambiamos a las palabras su significado dependiendo del entorno en el que se encuentran. Ese ha sido un ejercicio muy, muy mexicano. En México el chingón no tiene que ser chingón, puede ser tan chingón como el escenario se lo permite, puede ser bueno, puede no ser tan bueno, puede ser un cabrón, que a veces es bueno, a veces tampoco a veces es malo ser un cabrón. Cuando hablamos del grito del estadio, uno dice que es una cosa, otro dice que es otra. Con ese tipo de ejemplos es con los que nos convencimos que en este país a las palabras les cambiamos el significado según su entorno. Y estoy convencido que hicimos algo muchísimo más grave en este país. En este país le quitamos el significado a las palabras. En este país ni puto, ni chingón, ni cabrón quiere decir absolutamente nada, por eso las podemos aplicar a diestra y siniestra, porque no tienen el menor significado. ¿Cuál es el problema de hacer eso? El problema de hacer eso es que quizá el instrumento civilizatorio, y ya sé que es una palabrota, más eficaz que la humanidad ha encontrado es el lenguaje. Somos a partir del lenguaje. Cuando una civilización le quita el significado a las palabras. Corrupción no es corrupción, robar no es robar, conflicto de intereses no es conflicto de intereses, derechos humanos no es derechos humanos, libertad no es libertad. Podemos seguir exactamente el mismo ejercicio con todos los malestares que encontramos en este país. Y eso me resulta increíblemente grave. A partir de esa línea es que trato de acercarme a estos conflictos que creo que tiene México, para poder yo mismo entenderlos y poder encontrar un piso común para poder discutirlos. Y en el camino me di cuenta de muchísimos problemas que yo estaba teniendo con mi relación con México. La primera, y veo algunas caras en la sala con los que lo he discutido, es que podríamos todos asegurar, casi así a bote pronto, que en este país el principal problema es la corrupción. Y yo estoy convencido que no es la corrupción el principal problema de este país. Nuestro principal problema son los derechos humanos. Voy a poner un ejemplo para tratar de argumentar un poco mi idea. Vamos a poner el caso de Veracruz, que todos conocemos. Es inimaginable, y creo que nadie se lo puede saber, bueno, quizá Juan sí, ¿no?, la cantidad de dinero que se ha perdido o que se robó el gobierno de Veracruz. Ahora vamos a hacer una cuenta de la cantidad de fosas que se han encontrado en exactamente el mismo estado. Ninguno de esos millones para mí me van a importar más que las últimas 200 fosas que se encontraron hace unas semanas en Veracruz. Ninguna. El máximo capital que tiene nuestra especie es nuestra especie. Pero logramos relativizar a tal punto las cosas que con todo lo dramático, trágico, espantoso, deleznable, el adjetivo que se nos ocurra para ponerle, solo en este caso a la corrupción de este Duarte, y lo podemos seguir sumando con la lista que encontramos en todos los medios, ¿no? Ninguno de esos va a ser tan escandaloso como cualquier tema de derechos humanos que se someta a ese juicio en este país. Ninguno. O sea, no hay lana que cueste más que la vida, no existe. Entonces me di cuenta que también en eso relativizamos los problemas. ¿De dónde sale esa relativización? De una justificación brutal que tenemos para hacer absolutamente todo y para encontrarle trampas a absolutamente todo también lo que hacemos. Marco en Pensar México una línea que creo que es la secuencia de nuestros problemas en dos extremos. Primero, la
impresionante y aberrante inequidad que tiene este país, para continuar con la impunidad en la que se vive dentro de esa inequidad. Y después de impunidad viene corrupción y después de corrupción viene violencia. Trato de acercarme desde el único terreno que creo que puedo dominar un poquito, que es el lenguaje. Esta línea, esta secuencia de problemas, para tratar de esbozar al final también una quizás solución. A partir de nuestros dos grandes problemas, se dividen en las mismas jerarquías que en las que se divide el discurso, lo grandote y lo chiquito, lo coyuntural y lo profundo, lo público y lo privado. Para poder tratar de pensar que si empezamos a resolver la inequidad y la violencia, terminaremos llegando al centro de estos problemas y sí abordaremos el problema de la corrupción. Róbense todo lo que quieran si quieren, yo no quiero que sigan apareciendo fosas, me importan en serio mucho más esas fosas. Como también les dije, me enfrenté un poco a mi edad y en mi edad me di cuenta que ya no tengo tampoco ese impulso del ser joven, de la pancarta, de la marcha, aunque nunca fui de marchas. Y creo que hay cierto camino andado ya para poder comparar las cosas y al menos darme cuenta que frente al espejo ya tengo algo claridad de qué es lo que estoy viendo. Una frase también muy familiar, en mi casa se decía que México es un país, y ese quizás sea el juicio más complicado al que me tuve que enfrentar ya en mi vida adulta, sobre este país. Es que en este país somos unos adolescentes que siguen buscando quiénes son. El adolescente que busca quién es no va a tener idea qué hacer consigo mismo. todos los que aquí pasamos por la adolescencia, creo que todos veo que ya pasamos por la adolescencia, nos dimos cuenta de esa espantosa edad en la que uno no tiene la más remota idea de dónde está parado y es un verdadero pendejo. Bueno, eso es complicado cuando uno lo ve como un país. Quizá uno de los primeros problemas que se enfrenta a la adolescencia y que también los tiene este país es que no existe la menor relación en causa-consecuencia. El adolescente no tiene esa relación causa-consecuencia y en este país tampoco tenemos esa relación causa-consecuencia. Y encontramos esa falta de relación primero en el no ver esta línea de eventos que van marcando y terminan en la violencia y en los derechos humanos, como tampoco vemos el que si alguien se roba va a suceder algo y eso nos va a llevar a un problema aún más complicado. La incapacidad de este país de darnos cuenta que hay una tragedia y que la tragedia sirve para algo, sirve para aprender. Trato en pensar México dentro de este terreno que es el lenguaje y la literatura, de entender esos problemas desde una estructura muy vieja, desde una estructura dramática. Y en la estructura dramática, no es del drama, es del teatro, es de los griegos, me voy a poner griego. De la tragedia uno aprende, porque existe una permanencia de los eventos que suceden y son trágicos para que una sociedad diga si quiere volver a pasar por ellos. Podemos enumerar las tragedias solo de este sexenio, y ni siquiera Ayotzinapa está permanente en el colectivo de este país. Sí aparece, es evidente, ahí está, pero no es permanente. No existe país que haya pasado por una tragedia que no la sostenga dentro de su diario para poder sobrevivir y no volver a caer en ella. ¿Qué es lo que hacemos en este país? La contraparte, el melodrama. Y el melodrama no es la telenovela, es del evento trágico, contar lo que sucede alrededor de ese evento trágico. Los adornos no en un sentido frívolo, sino todas las cosas que suceden alrededor de la tragedia que evitan enfocarse en la tragedia misma. Creo que es eso lo que sucede en México. ¿Quién se va a encargar de resolver esta cosa? Creo que ninguno va a coincidir que en este país las cosas funcionan. No me he encontrado una sola persona que lo pueda asegurar. Históricamente, vamos a poner, por lo menos desde finales del siglo XVIII para acá, hay un estrato de la sociedad que tiene posibilidad de cambiar y preguntarse estas cosas que les estoy diciendo. A ese sector pertenecemos, al menos Juan y yo, de los que estamos aquí parados, que son las élites de los países. ¿Se han dado cuenta que muchas veces en los medios, la gente de medios, o los periodistas, o los académicos de alto nivel, hablan de las élites en tercera persona? No son ellos.
alguien que aparece en medios, que escribe, que publica, que vive mejor, que pertenece al 10% de este país, que vive de forma más decente, puede decirse a sí mismo que no es élite. ¿De qué estamos hablando? Ese sector, por lo menos del siglo XVIII para acá, es el que se ha preguntado en las sociedades que más o menos funcionan, que han entendido su condición trágica y que quieren salir de ella, son los que normalmente han hecho los cambios. La gran razón para mí de escribir Pensar México también es un enojo brutal con el sector al que pertenezco. Hace poco, después de una entrevista, hubo un tipo en Twitter, 958B cara de huevo, que empezó a tirarme tweets diciendo que yo no escribo para las masas y que Pensar México no estaba escrito para las masas. Ok, huevo 458 tiene absolutamente toda la razón. Eso no quiere decir que no lo pueda leer quien sea, como cualquier otro libro. Para mí este libro está dirigido justo a ese sector al que pertenezco, que creo que es el que más le hemos fallado a México. ¿Por qué le hemos fallado a México? Cuando tienes un país, y aquí voy recapitulando todo lo que he tratado de explicar hasta ahora y espero no haberme equivocado tanto, que tiene la brecha de inequidad que padecemos, el que está teniendo que ver cómo conseguir alimento, cómo alimentar 2 hijos, cómo ir a la escuela, si es que hay escuela, quien tiene que ver cómo demonios consigue trabajo, etcétera. Yo no tengo la cara para pedirle que haga el esfuerzo que yo estoy haciendo, porque tiene que pensar cómo carajos comer. Y el hambre está cabrona, el hambre no permite hacer muchas cosas porque la sobrevivencia siempre va a ir primero. Y este es un sector muy grande de este país. Estamos alrededor de él, que es como 40 y tantos % que está en algún tipo de pobreza, más o menos, ¿no? Si uno tiene que andarse preocupando por esas precariedades, las cosas se ponen complicadas. Luego tenemos otro sector del 10%, que aparte tiene un 1%, que vivimos relativamente bien, no nos preocupamos por muchas cosas, tanto que nos acomodamos en el mayor conformismo posible. Y hay una parte gigantesca de ese sector que podríamos tener la capacidad de hacer cosas y aumentar el nivel de discurso de este país, pero tendríamos que empezar a afectar y hablar mal de nosotros mismos. Ese sector es el que a mí me preocupa, que es el que no hemos hecho las cosas, porque se supondría que a partir de una educación que la mayoría de este sector tenemos, con una soltura para poder saber que el refri va a tener comida, que casi todos los de este sector tenemos, podríamos tener un ejercicio de conciencia que muy pocos creo que buscamos tener, empezando porque no sabemos conjugar la primera persona. Entonces eso nos transforma ya en unos verdaderos irresponsables. Huevo 458 sí tenía razón, para mí era un jalón de orejas. ¿Qué creo que es la función histórica de este sector? Algo que tiene que ver con lo que les he venido también diciendo, que es el lenguaje, que es la necesidad de discutir qué es lo que sucede en este país. Pero en este país no solamente no lo discutimos, y ahí sí en general, no solo este sector élite, pensamos que discutir es complicado, que discutir es peligroso, que es una cosa. A mí siempre dicen, no discutas, Maruán, pero es que es también de las pocas cosas que sé hacer, ¿no? Me profesionalicé en la discusión. Voy a discutir porque eso es lo que sé hacer también. En este país se entiende que discutir es pelear, y discutir no es pelear. Discutir es una virtud gigantesca nacida de Occidente. Occidente se genera a partir del debate. La idea del ideario occidental forma parte del debate, nace del debate. El debate está hecho para que si hay una idea A que se enfrenta a una idea B, resulte una idea C. En México no sucede eso. En México uno discute siendo A para pisar a B y decir que A es mejor que B, y pasa lo mismo del otro lado. ¿Quiénes son los que discuten? ¿Quiénes son los que acrecentan el nivel del debate? Las élites. Son los que tienen posibilidad de hacer que su discurso aparte permee en otros sectores de la sociedad. De vuelta, fallaron esas élites, fallamos esas élites. Porque aparte, dentro de nuestro conformismo hicimos algo mucho más complicado. Pensamos que somos representativos de algo.
¿Cuántas veces todos hemos escuchado, yo me escucho a veces a mí mismo, y digo qué nivel de tonterías está diciendo este tipo, decimos, ¿por qué no nuestra idea tal se puede, alguien me hace caso, estoy teniendo la razón? Porque dentro de nuestro 10% al que pertenecemos, no representamos absolutamente a nada de lo que es este país, más que a ese 10%. Es decir, que estas élites no hemos logrado tener el ejercicio empático con el que alguien nos puede escuchar, teniendo la responsabilidad de ser escuchados y subir el nivel del debate, para partir de las grandes ideas que toda la comentocracia aseguramos que tenemos en este país, ¿no?, se logre tener algún efecto que cambie el lugar en el que estamos viviendo, donde muchas cosas no funcionan. Mi idea de pensar México era esa, tratar de provocar el debate. El otro problema al que también me enfrenté a la hora de escribirlo es darme cuenta que los que estamos en ese espacio privilegiado para poder hacer que un diagnóstico, tener un nivel de un debate a partir de ese diagnóstico e intentar dar una solución a esto que debatimos y diagnosticamos, estamos convencidos no solo que tenemos la razón, no solo que nos deberían de escuchar, sino que este país es como una rueda ponchada, como la llanta de un coche. Prácticamente todos los comentócratas, sin importar el tema o la especialización, somos unos solucionólogos. Damos soluciones, somos especialistas en dar soluciones a este país. Me agarren la columna que sea, ¿no? Una columna a la semana y van a encontrarse al azar que da las soluciones a este país. Todas son soluciones geniales. O nadie nos hace caso, o nuestras soluciones no son tan geniales. No hay de otra. Yo prefiero ir por la idea de que no damos soluciones tan geniales, pero insistimos en dar soluciones. Somos solucionólogos como alguien repara una llanta a manera de talacha. La llanta está ponchada, le quitamos el clavo, le ponemos un parche y la llanta va a seguir rodando. Sigue rodando porque mantiene su forma, porque nos va a llevar a otro camino, pero perdió absolutamente su condición trágica en la que se da cuenta que hay una ponchadura que no le va a permitir un avance óptimo de las cosas. Así es México. Trato entonces de que nosotros, la pandilla de solucionólogos que tenemos espacios en periódicos, revistas, medios y demás, nos demos cuenta que le hemos hecho mal a veces a este país porque no hemos logrado hacer que ese nivel de debate suba. Todo el mundo habla ahora, salvo el INE, que creo que no les interesan mucho los debates, que es necesario subir el nivel de debate de este país. Para poder lograr hacer eso, tenemos que darnos cuenta, primero, que el que va a estar en contra de lo que nosotros decimos no necesariamente es un imbécil. Y en este país nos hemos convencido que el otro que no tiene nuestra opinión es un imbécil. Trato de hacer eso en Pensar México, de explicar que no solamente no es un imbécil, sino que lo único que estoy buscando es que no estén de acuerdo conmigo, sino que discutan conmigo, para poder discutir entre todos qué es exactamente el país que tenemos. Me voy a callar un poco ahora y le voy a dejar el micrófono a mi querido Chucho. Estuvo de terror, me imagino. Perdón, Maruán, perdón, gracias. Lo lamento mucho, me apena muchísimo haber estado dando vueltas aquí detenido en las calles de al lado. A lo mejor tristemente el que esté yo llegando media hora tarde de la presentación es un poco la ilustración de cosas que están en el libro, que es uno de los rasgos de la precariedad de la civilización mexicana y uno de los rasgos es que la gente llega tarde. Entonces, realmente una disculpa, les pido una disculpa por llegar tan tarde. Habrán empezado ya a platicar del libro, a desmenuzar los méritos de ese libro de Maruán, y a mí lo que me gustaría subrayar es que es un libro muy extravagante, es un libro muy poco frecuente. No encontrarán ustedes en
entre los miles de títulos que hay en la feria, libros que tengan este aliento, esta ambición, esta idea de hacer una reflexión sobre el nosotros con este acento crítico, como lo hace Maruán en Pensar México. Digo que es extravagante porque la palabra México es una palabra que se pronuncia ya poco, como si no debiéramos siquiera pensarla y nos debiéramos resignar a ver exclusivamente ciertas parcelas y desde ciertos ángulos la realidad mexicana. Y de esa manera dejarle el terreno a los especialistas que con una pretendida objetividad tratan de mostrarnos pedazos del país. Y tendremos, por lo tanto, los gajos que se examinan desde la ciencia política o desde la economía o desde la historia o la antropología, las crónicas de lo cotidiano. Y lo que vemos en Pensar México es una intención que se veía con mucha intensidad en tiempos posteriores a la Revolución Mexicana, seguramente, después de esa conmoción violenta que fue la Revolución, todas estas reflexiones sobre qué es lo que somos, cuál es el sentido, cuál es la identidad, cuál es el cuerpo de México. Y creo que ese es el mismo propósito que hay en el libro, de hacer una reflexión sobre un país que está atravesando una crisis profundísima. Tengo la impresión de que el título, en realidad, del libro debió haber sido uno que fue un título censurado de los capítulos. Un país de mierda. Porque ese es el sentido muy ácido de la reflexión de Maruán, una reflexión que no trata de decirnos cuáles son las fuentes del orgullo nacional y de estos gritos de reivindicación histórica o folclórica o literaria, sino todas esas señales que me parecen muy presentes en nuestra vida cotidiana de la barbarie. Me parece que uno de los acentos fundamentales y una de las invitaciones más sugerentes del libro tiene que ver con la recuperación de la palabra y con la recuperación del diálogo. Una de las señales más evidentes de la corrupción está dicho en el libro de Maruán. Una de las señales más ostentosas de la corrupción mexicana es que las palabras no designan aquello para lo cual existen, que no estamos empleando el vocabulario para nombrar lo que tenemos enfrente y que damos, por lo tanto, vueltas para no nombrar lo evidente. Y esa renuencia a nombrar lo que tenemos delante me parece que es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, en la medida en que eso implica nuestra propensión al autoengaño. México es un país que tiene una enorme tendencia a engañarse, a crearse mitos con los que puede consolarse, a refugiarse en ideas del pasado que puedan ser de alguna manera un consuelo frente a lo que tenemos, o podríamos también escaparnos hacia una idea del futuro para no hacernos cargo de la responsabilidad del presente. Ahí hay una idea que a mí me parece muy valiosa del libro de Maruán y que a mí me remite incluso al texto que se considera el primer texto de historia occidental, el libro de Tucídides, en donde habla
en algún momento de la peste, de la podredumbre de los cuerpos, de la manera en que se van deshaciendo los organismos a lo largo del tiempo. Y eso que describe con muchísima fuerza Tucídides en su libro, cómo se están deshaciendo las carnes y los cuerpos y cómo apestan, dice, es el mismo fenómeno de lo que está pasando con nuestras palabras. La palabra que describe al estómago ya no contiene al estómago, sino que está también revuelta con los intestinos y con los huesos, etc. Entonces, esta es una de las invitaciones que me parecen pues, más importantes del libro de Marouane, que no es también, esto es muy refrescante, sobre todo en esta temporada, que no es un libro que esté proponiendo una descripción única de México. El gran peligro que han tenido los esfuerzos que han buscado pensar México y describir México y capturar su esencia, sea a través del relajo, sea a través de una especie de psicoanálisis que identifica nuestros traumas, sea a través de una mitología poética como la de Octavio Paz, es que pretenden todos ellos a fin de cuentas resolvernos la pregunta de México, resolver el enigma de México. Y creo que si bien en Pensar México está planteada la pregunta constantemente de qué país hemos construido, qué país estamos empeñados en destruir, no hay esta intención de formarlo como una piedra que tenga una identidad definitiva, una identidad que por lo tanto tenga que protegerse de los cambios, o una identidad a la que deberíamos nosotros regresar para abrazar esa identidad que perdimos en algún momento. Se encontrarán los lectores de este libro, por lo tanto, una serie de preguntas que no tienen una respuesta, preguntas que son literalmente una invitación a ser reflexionadas por el lector de la mano del ensayista. ¿Qué otra? Hay otro punto que a mí me parece importante apuntar en estos apuntes deshilachados que estoy presentando. Y es una manera que me parece muy oportuna en este momento de cuestionar la manera en que conversamos y la manera en que debatimos y en el fondo la manera en que somos incapaces de comprendernos, de entendernos. El diálogo, en el debate mexicano, dices, Marouane, en alguna de las páginas de este ensayo, en el debate mexicano solo vale una opinión si es que coincide con la nuestra. Si no coincide con la nuestra, no tenemos ni siquiera que tomarla en serio, no tenemos ni siquiera que perder el tiempo reflexionando sobre los motivos de esa opinión, hay que descartarla. De ahí viene esta tradición que detecta Octavio Paz, esta tradición del ninguneo, no eres nadie. Con esta frase que menciona Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que alguien llega a su casa y dice, ¿hay alguien aquí? Y alguien le contesta, no hay nadie,
solo estoy yo, ¿no? Esta negación incluso que viene con una negación de uno mismo. Estamos más cerca, dice Marouane en este fragmento, estamos más cerca del Vaticano que de la democracia, del terreno de los dogmas, de las reverencias y por lo tanto de las inquisiciones, que del terreno del diálogo, del terreno de la conversación, en donde uno tiene que asumir como punto de partida, me parece, que es muy probable que uno mismo esté equivocado, que es muy probable que uno tenga una información incompleta, que es muy probable que el que está enfrente tenga una idea tan razonable y tan valiosa como la que puede tener uno mismo. Yo creo que este es el punto central de la denuncia a veces muy dolorosa que hay en este libro. Con todos los episodios y todos los elementos de la barbarie mexicana, de nuestra terrible violencia, de la existencia de esta guerra que no se ha declarado, de la corrupción que significa el desprecio de lo público, la apropiación privada de lo que nos es común. En el fondo me parece que la gran tragedia mexicana tiene que ver con esta incapacidad de diálogo, con esta incapacidad de conversar, esta indisposición a entender que este México no puede ser entendido como se pensó quizá en los tiempos del nacionalismo, como una identidad clausurada que tiene un solo cuerpo, una sola historia, una sola cultura y que ha de ver a los otros como una amenaza, sino como un sujeto colectivo que tiene existencia como, incluso que tiene sentido como esperanza, en la medida no en que haya una única cultura, sino en la medida en que pueda haber un diálogo entre distintas visiones del mundo, pero a final del día que se reconozca que hay una suerte común, que no podemos seguir pensando como si la suerte de aquellos que están siendo masacrados es algo que no nos atañe, como si la desgracia de quienes carecen de las mínimas oportunidades para tener una vida digna fuera algo que no nos atañe. Me parece que esta es la invitación a fin de cuentas del libro desde el título. Pensar México implica esta invitación de pensar un nosotros para nuestro tiempo. Gracias, Chucho. Yo le había prometido a Jesús y a Juan que íbamos a discutir, y espero que todos aquí también querramos discutir un poco, a pesar de que tengamos poco tiempo. Pero quiero cerrar yo con una cosa. Juan recordaba esta historia de la rana, la que uno pone en la olla con agua templada, la va subiendo y como no la detecta inmediatamente caliente, se queda ahí hasta que se muere. Eso sí es lo que sucede en México. Nos acostumbramos al punto de la pasividad de la rana, la forma en la que la rana deja de ser pasiva, si nosotros fuéramos ella, sería solo con el debate. El debate es lo álgido, el debate es lo que hace que uno se vaya dando cuenta si estaba o no estaba caliente las cosas. En el intento por aproximarse al yo mexicano, como el que menciona Jesús, está el texto de Samuel Ramos, de Paz, hasta uno de mi madre. Yo traté de alejarme de eso, porque creo que dentro de la extensísima bibliografía que puede haber alrededor de pensamientos sobre México, nos hemos ido normalmente a dos extremos.
o al meramente coyuntural, es decir, a lo que sucede hoy, a las elecciones, a si Jesús es fifí o no es fifí, si… tenía que decirlo. No se va a debatir, no. Nos vamos a lo meramente coyuntural al llegar al punto de la frivolidad más ridícula como lo del fifí. Lo del fifí, ¿saben qué es? Es frivolidad, no es otra cosa, ¿no? Lo coyuntural, si lo llevamos al extremo, se transforma en frívolo. ¿Qué hacemos para que no se vaya al extremo? Nos ocupamos del pensamiento profundo. Lo que decía Juan, el intento de acercarse un poco desde la filosofía, desde los conceptotas, desde los conceptos grandes, desde los grandes temas a las cosas. Traté, y espero en verdad no haberme equivocado, o al menos no haberme equivocado tanto, de encontrar ese punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es el que creo que yo veo cuando leo los textos, tanto de Juan como de Jesús. Porque al principio le explicaba a Juan por qué quería estar con ustedes, para poder tener esos diálogos y tratar de compartirlos. El piso común con el que podemos dejar de ser la rana es uno también muy viejo, que en México también padeció de la absoluta ausencia de significado, que es el ciudadano. El único piso común es el del ciudadano, es el único que nos va a poder hacer que ni tú, ni tú, ni tú, ni yo, ni nosotros, que no necesariamente estamos de acuerdo, que incluso nos podemos caer mal, no nos vamos a andar matando. Para eso sirve ser ciudadano, no para sacar firmas. Tenemos que entender que cuando le quitamos el significado al piso común del ciudadano, a la palabra del ciudadano, dejamos de hablar de cosas muy graves. Dejamos de hablar de civismo, que tampoco es el himno y la banderita que hoy se les ocurrió poner al revés, no sé si supieron la noticia. En el aniversario de la bandera, en el Día de la Bandera, pusieron la bandera al revés y el presidente dijo que no significaba absolutamente nada. No, sí, internacionalmente sí significa, ¿no? Es una señal de auxilio, ¿no? Pero también a ese significado le quitamos lo que traía atrás. Ya nada tiene significado en este país, la bandera, el ciudadano y tampoco la república. ¿Qué es lo que tenemos que defender si entendemos que las cosas funcionan mal? Es la república. Vamos creciendo un poco el tema, va tomando cada vez una jerarquía más alta. Cuando logramos combinar ese discurso chiquito de lo coyuntural, aunque sea muy grave, grandote de lo filosófico, podremos salvar un poco el Estado. Queridos, discutamos un poquito. Abrimos. Sí, no sé si pudiéramos darle un micrófono, si tenemos un micrófono para el señor. Sí, Maurán, me gustó mucho tu libro. Mira, yo me recuerdo que tu mamá decía que la república es la madre y la democracia es la hija, y que había una línea muy delgada entre la democracia y la demagogia. Y decía que los griegos habían descubierto que la única manera en que la calidad de la votación era buena es que uniformizaras a todos los ciudadanos, que los educaras. En tu libro nos estás manifestando que no importa que estemos educados, no tenemos conciencia. Quiere decir que la calidad de la próxima votación va a ser muy mala, porque no va a ser por gente consciente y pensante, por gente educada, sino es gente que va a votar por sentimiento, por emoción. Y lo más seguro que el resultado va a ser desastroso. Yo te quería pedir que nos comentaras cómo ves que ningún candidato habla de restaurar la república, habla de la verdadera democracia, de poner a los ciudadanos en condición de iguales, no en riqueza, en conocimiento, en conciencia. Eso es lo que nos enseñó tu mamá. Muchas gracias. Qué preguntota, ¿eh? Te voy a responder, pero también le voy a pedir a Jesús y a Juan que lo hagan, porque justo esa es la idea, ¿no? Y de paso le respondo una cosa que se me había olvidado, aunque la anoté a Juan. Sí hay algunos candidatos que tuvieron el libro, que lo leyeron.
Bueno, hay uno que no lo quiso tener. Y hubo otro que después de que lo leyó dejó de hablarme. Da igual quién sea. En general, creo que hay que entender que una de las fallas de la democracia es que sí tiene un componente emocional. Y ese componente emocional quizás sea para poder involucrar a mi madre, que tú la metiste aquí a colación, ¿no? Una de mis mayores, de las cosas en las que menos coincido con ella, por ejemplo, estaba la idea en mi casa de que la opinión no necesariamente a partir de que es más cercana a la creencia que al saber, no podía o no tenía el mismo valor. El único problema es que sí tiene un valor gigantesco porque son los humores que los que todos tenemos. Y la democracia también parte de esos humores. Si todos votáramos solamente desde el saber, primero seríamos una población aburridísima y después ni siquiera podríamos enamorarnos. Sí hay una parte de las emociones que es la que nos hace humana y es uno de nuestros defectos con los que tenemos que aprender y tratar de vuelta de encontrar el balance en ese discurso chiquito, grandote, público, lo privado, porque es en ese punto de equilibrio donde podemos tratar de hacer que las cosas avancen un poco. Sí me sorprende que no solamente ninguno de los candidatos hablen sobre rescate de la República, y como soy un insoportablemente francófilo, te voy a recordar que, por ejemplo, los franceses tienen varias repúblicas. Los españoles se niegan a tener una nueva república, que no les haría mal, pero hay muchos países que han pasado por una sucesión de repúblicas que aparte lo hacen con orgullo, forman parte de los episodios de su historia. Se me hace tristísimo que nadie ni siquiera esté planteando de forma seria la renovación de una república a menos que la transformen en amorosa. Yo no me interesa eso, ¿no? A mí lo que me interesa es que nos demos cuenta que los procesos, tanto la democracia como cualquier constructo social, que son una invención nada más, son una buena invención, dependen del camino, no dependen de ese fin. En ese camino, cuando uno se da cuenta que las cosas son perfectibles, que todas son perfectibles, es que uno decide refundar las cosas. Yo estoy convencido que este país necesita una refundación republicana, sin lugar a dudas, y se me hace tristísimo que nadie lo haga. Yo estoy totalmente de acuerdo con el necesario componente emocional del voto. Votamos no solamente con el cálculo, sino también con la emoción, con la esperanza, con el afecto, con el miedo. Y creo que la gran maravilla del proceso electoral es que en el momento en el que queda estampado el signo sobre el símbolo en una papeleta, desaparecen los motivos y desaparece la fuente del voto. Ese es el único instante en donde hay una igualdad plena de motivos, de reflexiones, de riquezas. Ahí está idéntico el voto del hombre más pobre y del más rico del país, el voto del hombre más ilustrado y del más ignorante. Y ese instante iguala todo. Estoy de acuerdo, sin embargo, que sí nos estamos acercando a la experiencia de una democracia de muy mala calidad, que puede ser incluso muy amenazante por ejemplo, el tipo de debate que no estamos teniendo, el tipo de prensa que tenemos en donde estamos atendiendo las frivolidades de los candidatos, si se tropieza, si dijo una tontería, si se equivocó al responder una pregunta. Y finalmente estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento y con lo que dice Marwan en el libro. Sí hay una tradición republicana que reivindicar en el país. Y creo que no tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de república. Y me parece que debemos entender que es ese espacio de ciudadanía, de igualdad, en donde hay un proceso de renovación constante de la vida pública.
lo que hemos tenido en México en los últimos años es un proceso de oligarquización grotesca de nuestra vida política, de la concentración del poder económico, del poder político, aún a pesar de que haya en términos democráticos mucha competencia. Sí, puede ganar Morena o puede ganar el Frente, o pueden ganar, creo que ya no puede, pero hay incertidumbre. De lo que hay poca incertidumbre es que hay realmente que haya oxigenación de la política, y la República me parece que es ese proceso que constantemente está oxigenándose a través de la circulación, por ejemplo, de los liderazgos, en donde los ciudadanos pueden cotidianamente involucrarse en las responsabilidades públicas. Creo que de eso estamos muy lejos, y las señales republicanas deberían alentarnos al tipo de cambio al que deberíamos perfilarnos, ¿no? Cada voto trae 1000 razones y mucho más sentimientos detrás, ¿no? Cada persona en esa acción de la que hablaba Chucho, de tachar el símbolo, es el agregado de nuestra visión del mundo, de nuestra emoción sobre el mundo y de nuestro estómago, pero yo creo que ese no es un rasgo mexicano. Y lo que vimos en el 2016, pues la constante era la gente votando decisiones irracionales, basadas en emociones. Y hay, bueno, toda una serie de ciencias clínicas estudiando emociones negativas. Y sí preocupa qué cimiento de sistema político vamos a construir con las emociones y el estado anímico que hay hoy en la sociedad mexicana. Chucho ya lo ha planteado en sus últimas columnas. O sea, esto no pareciera como una elección nada más, o sea, sí parece como una especie de replanteamiento de las reglas, si no del sistema político, por lo menos sí de los equilibrios y del sistema de partidos. Y las emociones que van a ser el cimiento de ese nuevo sistema, pues a mí sí me dejan un profundo sentido de preocupación. Y lo peor es que la construcción de la alternativa o de emociones que pudieran estar más cercanos de lo positivo, de lo alentador, pues dada la evidencia de un sistema, de un gobierno que no puede ni siquiera izar una bandera derecho, pues sí complica la narrativa, ¿no? Creo que sí es una preguntota que agarra casi todo lo que viene en el libro y lo que creo que debería ser el diálogo en este país, ¿no? Creo que hay dos cosas que nos preocupan, ¿no? que a mí me angustia, no es una preocupación, es verdadera angustia. Primero, en este país estamos perdidos en una especie de proceso constante electoral. Parece que solo podemos hablar de elecciones desde hace ya varios años, lo cual tiene un problema gigantesco. Nos convencimos que cuando hablamos de democracia solo hablamos de las urnas. Tener un país donde funciona la democracia no es solamente el día de poner el papelito. ¿Sabes qué es lo que sí funciona solamente el día del papelito? La parte emotiva. El único que ha entendido eso es el PG. Por eso ha abusado de forma espectacular de eso, ¿no? ¿Cuál es el problema? De que si solamente me voy a quedar con el componente emotivo, que va a hacer que alguien vote, sin importar la barbaridad que se diga, que las dicen todos, ¿no? Que como la democracia es algo mucho más profundo que solamente el voto, necesita de ese equilibrio, de razón, de emoción. Si solamente nos vamos a la emoción, ok, ¿sabes qué pasa con eso? Aparece la demagogia, y me preocupa mucho la demagogia a mí. Porque en el trayecto de la democracia, que no solo es el día de voto, hay que pensar en muchas más cosas. Hay que pensar no solamente en un equilibrio de poderes desde los 3 poderes clásicos, tenemos que pensar también en el trabajo del papel de la prensa, por lo que se hace complicado que la descalificación a la prensa desde el lado emocional pase inadvertida, porque estaremos atentando contra la democracia como un sistema, no como un día de votación. Tenemos para 2 preguntas que tendremos que responder muy corto.
al leer su libro me angustio más de pensar en México y en su realidad. Entonces, hablan los candidatos de la esperanza, pero yo no tengo ninguna esperanza en ninguno de ellos, porque me parece que ninguno tiene la solución. Sin embargo, pienso que soy un ególatra, porque pienso que yo tengo dos soluciones que podrían solucionar todos esos problemas. Pero me topo con que cuando yo escribí un libro donde empiezo a vislumbrar un poco esas soluciones, ninguna editorial me peló ni me hizo un caso, porque yo no soy nadie. Yo no tengo un nombre que si tuviera un nombre famoso, tenga la seguridad de que sí me lo hubieran publicado. Entonces, desde hace varios años, desde que escribí ese libro, me he dedicado a mandarle cartas, desde al presidente de la República, a las Naciones Unidas y a todos, ellos, los grandes, considero actores a nivel internacional o a nivel nacional, y nada de eso llega a ellos. Sus colaboradores son los que reciben eso y ni me pelan. Nada más me dicen que son puntos de vista, mis argumentos que considero. Entonces ellos me parten la autoestima. ¿Ustedes creen que valga la pena que siga insistiendo? Sí, primero déjeme decirle una cosa. A mí me rechazaron creo que 4 editoriales antes de que alguien aceptara publicarme. Pasa, no se preocupe por eso, ¿no? Creo que hay que entender también cuáles son, no, o sea, me preocupa mucho, yo no tengo la solución, no sé si usted la tenga, pero yo en verdad no la tengo. Y creo que si pensamos en que tenemos la solución y tenemos la verdad, vamos a estar cometiendo el mismo error que queremos criticar. Exactamente el mismo error. Preguntémonos muchas cosas. Y estoy de acuerdo que quizá ninguno de los candidatos, para aterrizarlo en lo coyuntural, vaya a resolver los problemas. Porque el problema es tan grande que ninguno lo va a poder solucionar. Pero sí quizá podríamos, a partir de la convicción, ver cuáles son las prioridades de cada uno para poder decidir quién va a ser el que va a tener el voto. Y quitémonos la idea aséptica que hemos tenido en este país de que la política es un asunto donde uno tiene que votar por el mejor. En ningún país se vota por el mejor, en ninguno, no existe eso. En todos los países uno vota por el que a uno le parece menos malo. No existe uno donde no ocurra eso. Si en mi caso alguien me propone alguna estrategia más o menos decente o lógica para romper la brecha de inequidad, que es mi principal preocupación, que a mí no me afecta, pero sí me preocupa al punto de la angustia, el porcentaje que está en pobreza extrema, ese va a tener mi voto. Si alguien me lo propone, adelante, porque esa es mi prioridad. Entonces yo lo que creo es que cada quien tenemos que pensar cuáles son nuestras prioridades para poder definir el voto, sabiendo que no se va a resolver un país, nadie tiene esa solución, pero cada quien puede elegir cuáles son los temitas que más le interesan a uno. Vamos a hacer una pregunta más, porque ya vi que nos dieron el papelito de le queda 10 minutos o lo sacamos de ahí. Sí, es una pregunta que formulo a los 3 ponentes, que es ante la creciente polarización política que todos sabemos que va a ir en aumento conforme se acerquen las elecciones, ¿ustedes tienen alguna propuesta concreta para promover este diálogo del que se habla? Bueno, por parte de ustedes que, bueno, son líderes de opinión, que corresponden a las élites intelectuales de las que hablaba el autor. Y bueno, a mí, yo como pues, ciudadano de a pie, se me antojaría mucho un diálogo entre gente que enarbole diferentes ideologías o principios, que pudiéramos ver, no sé, a Jesús hablando con Paco Ignacio Taibo, digo, por ser personas muy representativas, que se pudiera llegar a eso. Y bueno, de paso también ver ustedes también, si igual pudieran proponer una mayor participación de la gente de a pie en asuntos públicos, no dejarlo todo en manos de políticos o pensar que, bueno, con la llegada de López Obrador o de quien sea, pues nos vamos a salvar, ¿verdad? Gracias. Rápido, y les paso el micrófono a ellos. Cuando dije al principio que mi gran entusiasmo por estar con ellos dos era
porque es la gente con la que quiero platicar, es porque creo que son de las pocas personas en México que justo promueven esos espacios públicos desde sus textos, desde IMCO, es justo eso lo que hacen. Para cualquiera es una chamba brutal y te aseguro que para cualquiera nos cuesta un chingo de trabajo poder abrir esos espacios públicos. Es una cosota que no los permite y justo la idea tanto de este libro como de esta mesa y el trabajo, estoy seguro de ellos dos, es hacerlo. Sí, creo que es una pregunta importantísima. Fue, me parece que el presidente Santos de Colombia que acuñó la frase que un país que se polariza políticamente está condenado al empantanarse económicamente. O sea, porque como en el momento en que hay polarización no se pueden llegar a acuerdos básicos. Y recuerdo la campaña electoral en Estados Unidos que pues andábamos todos los mexicanos como con las tripas entiesadas de ver la posibilidad de que ganara Trump. Y me acuerdo en un debate, el único momento como que me pude relajar como observador y testigo de este proceso, que el moderador le dice a Trump y a Hillary si podían decir una cosa amable uno del otro. Para mí ese momento fue tan revelador, tan al mismo tiempo ajeno de la dinámica que estábamos viendo, que a mí me parecería profundamente refrescante y agradecería que Mid hablara bien de López Obrador, que Anaya hablara bien de Mid, que de repente hubiera esa humanidad de reconocer alguna virtud, alguna razón de ser, alguna legitimidad en la existencia del otro, en el movimiento político del otro, y casi como un proceso de iniciar los debates, ¿no? O sea, yo creo que estamos al borde de una campaña electoral que va a ser exactamente lo contrario de lo que estoy planteando. Va a ser lodo, va a ser difamación, va a ser el uso de los recursos del Estado, el uso de las instituciones de procuración de justicia, que yo creo que más bien ahorita ya son las instituciones de prostitución de la justicia, porque se están utilizando como yo no recuerdo para la persecución política de adversarios, sino para lo que originalmente es su razón constitucional. Pero también tenemos que empezarnos a imaginar el país del 2 de julio. O sea, estamos obsesionados con el país el México del 1 de julio, y el 2 de julio el principal problema que vamos a enfrentar, dado a cómo vienen las cosas, es la polarización. Y sí, creo que pues esa pregunta plantea probablemente el siguiente libro, de qué vamos a hacer con ese odio, qué vamos a hacer con esas fobias, qué vamos a hacer con esa antipatía que estamos construyendo como el filamento fundamental de la interacción entre los distintos actores políticos, ¿no? Tal vez contribuimos involuntariamente a la polarización cuando pensamos en lo que viene exclusivamente como una confrontación entre candidatos a la presidencia, y pensamos que el país del 2 de julio va a ser o la salvación o la muerte del país. No va a ser ninguna de esas cosas, creo que en ninguno de los escenarios de la elección del 1 de julio. Habrá elementos positivos con un resultado o con otro. Entonces yo creo que deberíamos contribuir también a la desdramatización del proceso electoral. Cuando pensamos que hay un proceso apocalíptico que viene y que será el día del voto, creo que estamos contribuyendo a que uno de los candidatos sea el demonio y el otro el salvador. Me parece que deberíamos verlo en un sentido mucho más ordinario. Desde luego que son importantes esas elecciones, pero hay al mismo tiempo un manojo de procesos electorales que también serán definitivos para el futuro inmediato. Y yo creo que ya después de 18 años de la fecha de la alternancia, de 21 años con un proceso pluralista en el Congreso, creo que ya nos deberíamos empezar a dar cuenta de que la definición de los
representantes no es el punto central del proceso democrático, como dice Marwan. Quizá es mucho más importante lo que estemos haciendo nosotros en nuestra vinculación horizontal que lo que digan los congresos. Creo que lo que hace, por ejemplo, Juan en la denuncia de la corrupción, en la propuesta de políticas públicas, lo que se ha hecho en distintos espacios para llevar a la discusión en materia anticorrupción, educación, justicia, es crucial. Y ahí sí me parece que hay señales alentadoras. Sí es México un mejor país hoy que hace 20 años, en la medida en los espacios de autonomía de las organizaciones que están haciendo cosas sin pedirle permiso a nadie. Entonces, a mí me parece que eso también es lo que puede desdramatizar y por lo tanto evitar esa tendencia polarizante que sí puede ser muy dañina, ¿no? Muchas gracias, gracias por acompañarnos, muchísimas gracias Juan, Jesús, en verdad tenía muchas ganas de estar con ustedes, los agradezco, no tenía idea cómo. Gracias a todos.